Pastor, muy buenos días. Hermano, buenos días. Buenos días. Un placer, pastor, saludarlo en esta mañana de día domingo. ¿Cómo está, pastor? Amén, hermano. El gusto. Hasta ahorita bien, gracias a Dios, brother. ¿Y usted cómo le va allá en Colombia? Muy bien, pastor. Quería conversar con usted porque tenemos algo muy importante para nuestro foro, pastor, el de debates cristianos católicos versus otros cristianos. Y en nuestro canal en YouTube que llama Videos Apologética Católica, pastor, quería invitarlo muy especialmente a su persona para que tengamos un diálogo sobre el tema de la Virgen María. Con mucho gusto, hermano. Aceptamos la invitación y donde estaremos hablando sobre la bendita y santa Virgen María. Pastor, para quienes no lo conozcan y piensen que de pronto esto puede ser un circo o un teatro o que usted de pronto es alguien disfrazado, porque no es fácil o no es algo común encontrar a un pastor evangélico hablar de la Virgen María. Quisiera que nos contara, pastor, quién es usted, qué cargo representa, cuál es su iglesia. Mi hermano, mi nombre, como ya muchos saben en mi perfil, soy el hermano Percy Riley. Soy pastor ordenado con la Denominación Bautista del Sur. En este momento estamos en un proceso de integración con la Metodista Libre, y hemos servido a Dios por más de 30 años, desde 1989. Mayormente nuestro ministerio se desarrolló en México. Estamos ahora viviendo en Estados Unidos desde varios años atrás. Y sí, hermano, como usted dice, mucha gente se asombra, ¿no? De que uno pues no acepte la posición evangélica sobre la Virgen María. La Virgen María, hermano amado, es uno de los personajes bíblicos más mal comprendidos dentro de la iglesia evangélica. Es el personaje del cual todos hablan, pero hablan mal, desde un concepto equivocado que se tiene, porque a la Virgen María se le considera una diosa pagana que existió hace mucho tiempo, lo cual es cierto. Yo no estoy negando que en la antigüedad no hayan habido diosas paganas con la misma posición que la Virgen María, que nació un hijo de un dios y que era virgen. Pero hermano amado, debemos de considerar algo importante, que aunque María era un ser humano, al igual que nosotros, la diferencia entre María y cualquier creyente, sea católico, sea evangélico, es que María es la madre de Dios. Cuando yo digo que es la madre de Dios, no estoy diciendo que María sea una diosa, ni que tampoco la divinidad de Cristo dependa de María, porque María no es la fuente de la divinidad de Jesús. Jesús ya era Dios antes que María existiera. Cuando yo digo que María es madre de Dios, estoy diciendo plenamente y sin ningún temor a equivocarme que Jesús es Dios. Por lo tanto, María es Dios. Perdón, Jesús es Dios. Entonces, hermano, esa es mi posición. Y como usted dice, hay mucha gente que dice que yo soy un infiltrado, que soy un jesuita, algunos evangélicos me han acusado que soy hasta, ¿cómo se llama? Hijo de Satanás, enviado de Satanás, que soy un herético, porque la verdad yo acepto muchas doctrinas y estoy de acuerdo con muchos dogmas de la iglesia católica, porque le encuentro sustento bíblico. Pero volviendo al tema de María, María es una persona a la cual los cristianos, tanto evangélicos, católicos como ortodoxos, debemos honrarla y tenerla en un alto grado de estima, porque es la madre de Dios. Y aparte de eso, que es la madre de Dios, hermano, tenemos que ver que María fue un gran ejemplo a seguir, ¿sí? Este, y eso es todo lo que tengo que decir, hermano. Pastor, ¿Sí? quería preguntarle su posición como tal de respetar a María, reconocer las cualidades. ¿Es algo propio, pastor, o hay acuerdo a la teología o a la doctrina de su iglesia? Es algo propio, hermano.
Es algo propio. La Iglesia Bautista considera a María como cualquier otro cristiano. No le pone un lugar especial, solamente le pone el lugar que todo por la posición evangélica. Fue una gran persona que se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el plan de Dios en su vida, pero no reconoce en María el hecho de que sea la madre de Dios. Y esto es algo personal mío, pero la buena noticia es que habemos varios hermanos bautistas que sí reconocemos la divina maternidad de María. O sea, que sí reconocemos que María es el Teotocos, la que porta al que es Dios en su vientre. Muchos evangélicos dicen que María es igual que todo creyente. Mentira. María no es igual que todo creyente. ¿Por qué? Porque no todos llevaron literalmente a Jesús en su vientre. ¿Sí? Entonces, hermano amado, esa es mi posición personal. No es la posición de cualquier denominación protestante o evangélica, pero sí habemos hermanos evangélicos y protestantes que sí creemos que la Virgen María es la Madre de Dios. Claro, ellos no lo van a decir públicamente para evitar sus problemas, pero internamente sí lo creen y sí lo aceptan. Sí, pastor. Yo, de mi parte, pues, soy honesto conmigo mismo, honesto con mi conciencia, y no voy a estar ocultando algo que es verdad. Y me van a decir, ¿tienes pruebas bíblicas para decir lo que dices? Bueno, sí las hay, ¿sí? Y son las mismas que la Iglesia Católica tiene. Por ejemplo, cuando María va a visitar a Elizabeth, Elizabeth la saluda como diciéndole que en cuanto ella oyó el saludo de María, el niño se movió mucho. Y ella dice, ¿cómo es esto que la madre de mi de mi Señor, viene a visitarla a ella? Ese mi Señor no es un Señor cualquiera. Está significando que ese Señor que mora dentro de ella es el Dios verdadero, encarnado dentro de la Virgen María. ¿Sí? Y ella no se considera digna que la madre de su Señor la esté visitando. Sí, pastor. Entonces, hermano, no se pregunta, es mi posición personal, ¿sí? Que he encontrado a través de estudios, a través de la palabra de Dios. Sí. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí, pastor. También quería decirle, pastor, ya que tenemos el agrado de tenerlo usted y que mucha gente no conoce, cuando uno estudia lo que son los orígenes de la iglesia, de la reforma protestante, se sorprende porque no lo saben que Martín Lutero creía en la maternidad de la maternidad divina de María, creía en su virginidad y hace unos comentarios hermosísimos al Magnífica, al igual que Juan Calvino. Los primeros reformadores creían en que María fue siempre virgen. Eso fue después, más adelante, en el cual empezaron esas grandes diferencias, pero lo que son los iniciadores, los fundadores de la Reforma Protestante como tal, tenían muchas cosas que, como usted lo dice, son bíblicamente en cuanto a lo que es el papel de María en la historia de la salvación. ¿No es, pastor? Así es. Amén, hermano, así es. Martín Lutero y otros reformadores jamás criticaron a María. Jamás dijeron que era una diosa pagana. Jamás dijeron que era idolatría. La verdad, usted es teólogo católico y usted me puede corregir a mí si yo le digo a usted que los reformadores jamás dijeron que la Iglesia Católica adoraba a María. ¿Es verdad eso o me equivoco? No aparece ningún documento, pastor. No, la adoración es exclusiva para nuestro Señor Jesucristo. Así lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿No? Y creo que recitamos los católicos el día domingo. Pero comparto con usted, pastor, el papel de María, el papel esencial, el papel en la historia de la salvación. No sé, pastor, si usted comparte conmigo cómo ve usted Génesis 3:15, el primer anuncio cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Para usted, pastor, ¿esa mujer es María o usted la ve como a la iglesia? Debemos de comprender que cuando Dios le dice a María
perdón, le dice a Eva, el que Dios le dice a Eva, y pondré enemistad entre ti y su simiente, y tú y esa aplastará la cabeza de la serpiente. Dios ya sabía quién iba a ser esa mujer. O sea, que de la simiente de la mujer iba a nacer otra mujer, que por medio de ella se iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, es mi opinión personal que Dios estaba hablando tanto de María como de Jesús, porque ella fue el instrumento por el cual Jesús iba a nacer a este mundo, y que por medio de él, esa serpiente iba a ser aplastada, su cabeza. Y es lo curioso, hermano, fíjese bien, en muchas iglesias evangélicas, en muchas iglesias evangélicas, se predica que nosotros tenemos la autoridad para aplastar la cabeza de la serpiente. Sí, es lo que se predica en muchos púlpitos. Ustedes como creyentes pueden aplastar la cabeza de la serpiente. Levanten su pie, así le dicen los pastores, levanten su pie y aplasten la cabeza de la serpiente. Mi pregunta es, ¿por qué los creyentes pueden aplastar la cabeza de la serpiente y no se enojan? Pero cuando decimos que María aplastó la cabeza de la serpiente, ahí sí se enojan. Mi pregunta es, ¿por qué la doble moral? ¿Por qué la doble moral? ¿Por qué María no puede aplastar la cabeza si ella llevó en su vientre al Dios verdadero? Y cuando digo que llevó en su vientre al Dios verdadero, no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo literal. Ella llevó en su vientre al mismo Dios, literalmente. Y por su obediencia, ella aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Pero Jesús la terminó de aplastar. Hermano amado, eso es lo que yo opino sobre esa pregunta. Sí. ¿Sí? Pastor, ¿cómo ve usted en su exégesis bíblica también el saludo del ángel Gabriel a María, que también se encuentra en el Evangelio de Lucas? ¿Qué nos puede cuál es su reflexión bíblica, personal, espiritual, de cómo ve usted ese saludo del ángel? ¿Hay algo especial en ese saludo a María o usted lo ve como lo piensan los demás cristianos, que fue algo sin importancia? Hermano, sobre eso le voy a comentar algo que escuché hace mucho tiempo. Fíjese, María, cuando mira al ángel, María no se sorprende que se le apareció un ángel. Usted y yo, si se nos aparece un ángel en un cuarto donde estamos usted y yo solos, usted se va a sorprender del ángel o de sus palabras. Claro, de pronto del mismo ángel, es algo de, sería por la misma condición a veces humana ante esas cosas sobrenaturales, ¿no? Amén. O sea, y lo sorprendente de la escritura es que María no se sorprendió del ángel. María se sorprendió de sus palabras. Claro. Porque ese salve no se le daba a cualquier persona. Se le daba a la persona que pertenecía a la realeza. Muchos piensan que cuando el ángel la saludó era un saludo cualquiera. No, es un saludo que se le daba nada más a la nobleza. Entonces, y eso se debe a que el ser que iba a habitar en María era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro. Entonces María, al ser el templo, digamos así, o si puedo usar la palabra arca, que muchos me van a condenar por lo que voy a decir en este momento, María se iba a convertir en el arca donde iba a habitar el rey. Entonces, automáticamente María se convierte en reina porque el rey iba a habitar en ella. Entonces, María es reina no tanto porque se lo merezca, sino porque Jesús la hizo reina. Exactamente. Por los méritos de su hijo. Por los méritos de su hijo, pastor. Por los méritos de Jesús. Claro. Así, por los méritos de Jesús. Y eso es algo hermoso, porque todo creyente es lo que es por Jesús. María es María por Jesús. Y fíjese bien algo que quizás usted ya sabe.
que cuando nosotros mencionamos el nombre de la Virgen María, inmediatamente ¿en quién pensamos? Jesús, en su Hijo, en el Verbo eterno que se En encarna. Claro. Amén. Y ese debe ser el ejemplo de todo creyente, que cuando se dice Percy, mi testimonio, mi forma de ser, inmediatamente lleve a la reflexión a Cristo. ¿Sí me entiende mi punto? Sí, claro, pastor, clarísimo. El problema hoy en día es que cuando se menciona el nombre de Pepito López, digámoslo de esta manera, no se recuerda a Jesús, se recuerda nada más lo chismoso que es Pepito López, lo malo que es Pepito López y lo hablador que es Pepito López. Entonces María nos da un ejemplo de lo que es un verdadero creyente. Nuestro testimonio refleje la verdad de Cristo. Claro. Pastor, si uno analiza precisamente porque es palabra de Dios el Evangelio de Lucas, yo quería resaltar dos cosas con lo que usted dice. Lo del saludo de salve, nosotros si lo vemos en los evangelios, cuando los soldados romanos se están burlando de Jesús, también le dicen salve y se le inclinan después de colocar la cabeza. Hace esa connotación histórica como tal. Y me llama también la atención, pastor, que quisiera conocer su opinión, quedando claro que el ángel le dice que ella iba a ser la madre del Rey de Reyes, del Rey Eterno. La respuesta de María ante ese saludo, como dice ella, he aquí la esclava del Señor. ¿Cuál es su reflexión espiritual y bíblica de esas palabras de María, pastor? Mi reflexión espiritual sobre ello es la humildad de María. ¿Sí? El término que ustedes usan los católicos, porque el saludo que el ángel le da a María está indicando que el ángel hizo una reverencia ante María. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, pero cuando el ángel hizo la reverencia ante María, no estaba adorando a María, nada más estaba reconociendo la autoridad que estaba dentro de María. claro, claro. ¿Y si estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Entonces, hermano. De hecho, pastor, quería acordar porque de hecho el ángel le dice llena de gracia. Ella estaba llena de gracia, no en ese momento, sino que ya estaba llena de gracia. Dios la tenía en sus ojos, tenía en la mira en la historia de la salvación. Así es. Es que debemos de comprender algo. Dentro de la teología evangélica se dice que María era una pecadora. Sí, que María era una pecadora, que María era una pecadora igual que todos los seres humanos. Eso no es cierto. En mi opinión personal, me adhiero a lo que dice Scott Nunn. ¿Cómo se llama él, hermano? Scott Hans, el teólogo Scott Hans. Scott Hans. Nunn. Duns Scoto, el beato. Scott. Sí, el franciscano. Sí, el beato Scott. Sí, el beato Scott dice, si Dios como un ser soberano, si Dios en su soberanía tiene el poder para justificar a una persona, en el momento que Jesús está siendo sacrificado en la cruz, ¿no tiene Dios en su soberanía el mismo poder para justificar a un ser humano antes del evento? En otras palabras, si Dios tiene el poder soberano de justificar a alguien en el evento, ¿no tendrá el mismo poder para justificar a esa persona antes del evento? La respuesta es sí. Dios tiene el poder para justificarlo, redimirlo y salvarlo. Claro. Dios como a María justificó a María para poderla llenar de su gracia. María no es un accidente de Dios, ¿sí? María es el propósito que Dios tiene para traer a su Hijo
al mundo y redimirlo a través de él. ¿Sí? Sí. ¿Respondida su pregunta? Sí, pastor. De hecho, si uno ve la respuesta de María cuando dice, he aquí la esclava del Señor, más de la vida de María, de una reina, fue la vida de una esclava, que fue, si uno ve los pocos pasajes que se habla sobre María, lo que vemos en ella es un servicio. Por ejemplo, ¿qué hace después de que el mismo Evangelio de Lucas dice, después de ese anuncio del ángel que se desaparece, inmediatamente, ¿qué es lo que hace María, pastor? ¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas? Fue a visitar a su prima Isabel a servirlo. Claro. Sí. Claro. Pastor, ¿cómo ve usted también algo que entre a veces los evangélicos y los católicos, un pasaje también que me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, cuando dos eventos, los pocos que se hablan, la pérdida de Jesús en el templo y la angustia de María al encontrar después a su hijo después de 3 días? ¿Cómo ve usted ese evento? Ver cómo Jesús estaba ya interponiéndole a los planes de su padre y sus dos padres aquí en la tierra buscándolo, pero cómo Jesús en primer lugar están las cosas de su padre, pero María humanamente lo que le interesara a su hijo. ¿Cómo ve usted ese pasaje de la pérdida de Jesús en el templo? Primeramente, hermano, debemos de ver que no fue un descuido de María, porque muchos evangélicos, y no es que los esté acusando, nada más estoy exponiendo las ideas que ellos tienen erróneas sobre María, porque lamentablemente dentro de la iglesia evangélica se trata de desprestigiar tanto el amor de María, el testimonio de María, y se quiere reducir tanto lo que María hizo y la importancia de María dentro de la iglesia, que el hecho de que María haya perdido a Jesús en el templo y no se haya dado de cuenta, hermano amado, hasta unos días después, no significa que María se olvidó de Jesús. Es nada más, hermano, que dentro de la tradición judía, los niños iban con el padre, las mujeres iban separadas de los hombres. Sí, los hombres iban adelante y las mujeres atrás. Entonces podríamos decir que María se confió que Jesús iba con José. Y es tremendo eso, hermano, porque fíjese bien, voy a decir algo que quizás les va a afectar a algunos evangélicos. ¿Cómo es posible que un pastor diga eso? Bueno, si lo digo es porque puedo, y porque es mi creencia personal. Y Jesús tenía más hermanos, porque esos hermanos no le dijeron a María y a José que Jesús no iba con ellos. Sí, es algo de pensar. Claro. Entonces yo digo, y aparte de eso, si los hermanos no iban con Jesús y tampoco con José y María, ¿cómo es posible que para un evento tan importante los hayan dejado en casa? ¿Sí me entienden? Eso significa eso significa dos cosas. Una, que los hermanos de Jesús se quedaron en la casa de José, lo cual yo lo dudo, o que Jesús no tenía hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano amado, ¿qué pienso yo sobre que Jesús se quedó en el templo solo? Ya estaba dentro del propósito de Dios, hermano. Eso ya estaba dentro del propósito de Dios. En la vida de Jesús no habían casualidades. ¿Sí? José y María olvidaron a Jesús, y me atrevo a decir esto con toda confianza, porque ya era el propósito de Dios que Jesús se quedara en el templo a dar testimonio de lo que él iba a hacer. ¿Sí? Aquí podemos ver algo importante. Primero, Jesús estaba hablando con los sacerdotes y ellos estaban asombrando de lo que un niño les estaba diciendo. ¿Sí? Dentro del judaísmo, a los niños no se les tomaba con importancia. Jesús era un niño de 2 años. ¿Sí?
Pero el carisma de Jesús, la influencia de Jesús y el poder de Jesús, hermano, motivó a la gente, a los sacerdotes que lo escucharon. Ya todo esto estaba dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios. No fue un olvido de María y de José, sino que era ya la voluntad de Dios. Esa es mi opinión personal. ¿Sí? Claro. Aparte de eso, hermano amado, fíjese bien, ¿quiénes perdieron a Jesús? Si vamos ya a espiritualizarlo un poco más, ¿quiénes perdieron a Jesús? Jesús nunca se perdió. Jesús estaba en el mismo lugar donde José y María dejaron a Jesús. Y nosotros como cristianos muchas veces, hermano amado, nos alejamos tanto de Dios que nos olvidamos de Él. ¿Sí? Pero Dios siempre va a estar en el lugar donde tú lo dejaste. Nada más es que nos volvamos y nos regresemos a donde dejamos a Dios. ¿Algo más, hermano? Muy interesante, pastor. Sí, muy interesante sus reflexiones, muchas enseñanzas nos dejan. Pastor, estamos teniendo un poquitico de problemas en el audio suyo. Yo quisiera, pastor, si de pronto, si le parece bien, cortar hoy acá y volverlo a invitar para que reflexionemos otra vez sobre María, pero ya precisamente ya en lo que fue la vida pública de Jesús. Me gustaría mucho conocer su opinión, los pocos pasajes que se hablan ya de María en la vida pública de Jesús. Lo podemos programar, pastor, para otra oportunidad, de pronto tenga mejor señal de Wi-Fi y se pueda escuchar usted, porque sus declaraciones son muy importantes, aclara muchos conceptos, tanto para católicos como para evangélicos. Con mucho, hermano, con mucho gusto, hermano. Estamos en la mejor disposición de servir y con mucho gusto, usted nada más dígame cuándo y ahí estaremos. Sí, pastor, para mirar a ver si de pronto se pueda escuchar un poquitico mejor su audio, nos ponemos de acuerdo, pastor, y seguimos esta plática que me parece muy interesante. Yo la quería tener, la había anunciado, es una sorpresa, lo vamos a subir también en nuestro canal en YouTube, porque es lo que usted está diciendo, pastor, es el testimonio de un pastor de la Iglesia Bautista, sin ninguna presión, de una manera libre, que está hablando precisamente aspectos bíblicos muy importantes de María. Y quedaría pendiente, pastor, para otra ocasión, hablar un poquitico también los pasajes, ya que hablan directamente cuando Jesús inicia su ministerio público y la participación de María en esos momentos que mencionan los evangelios, pastor. ¿Me acepta la invitación, pastor? Amén, hermano. Sí, mi hermano, aceptamos la invitación con mucho gusto y estaremos esperando que usted nos indique cuándo, dónde y cómo. Y con la ayuda de Dios, tenemos un mejor audio ya. Sí, con un mejor Wi-Fi. Pastor, antes de finalizar, quería que nos encomiende usted en una oración para finalizar esta transmisión. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en este momento a tu presencia, a tu guianza, Señor, y te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermano Guido. Te pedimos que tú lo bendigas a él y a su familia y a todo oyente que nos está viendo y escuchando en este momento. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, misericordia y bondad. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, muy amable por su tiempo, por su espacio. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, usted me lo dijo, usted tiene sus obligaciones familiares, hoy es un día domingo, tiene sus obligaciones en su iglesia y tiene sus obligaciones laborales, pero usted ha querido sacar ese espacio. Yo lo admiro mucho, pastor, usted y yo nos conocíamos de tiempo atrás, nunca había tenido el honor de verlo ya en una transmisión, alguna vez habíamos de pronto ya por medio de los foros, pero le cuento, pastor, que su imagen, tanto para católicos como evangélicos, que ha hablado usted, es muy buena, pastor. Usted tiene una imagen de una persona recta, de una persona, un siervo de Dios, no es una persona doble cara. Esa es la imagen, pastor, que no solamente tengo yo, sino de muchos católicos y de muchos evangélicos que hablé internamente, de que iba a tener un diálogo con su persona, de que realmente vean, de que usted sí es un pastor, de que esto no es una farsa, no es un teatro ni nada, es la declaración que le está saliendo de su corazón, hablando de María, pero que nos lleva a su Hijo Jesucristo. Pastor, entonces quedamos en otro momento de que tenga usted un mejor Wi-Fi, porque es muy importante sus declaraciones. A lo último se estaba quebrando un poquito la voz, se está interrumpiendo, y quiero para que después lo subamos a nuestro canal, pastor. Gracias por este espacio, entonces estamos pendientes, pastor.
Amén, hermano, que Dios me lo bendiga, que tenga un buen día. Si no ha ido a misa, pues cuando vaya, que sea un momento de bendición para su vida y toda su familia. Hermano, que Dios lo bendiga nuevamente y muchas gracias a ustedes. Y con la ayuda de Dios estaremos en contacto y hablando más sobre la bendita y santa Virgen María. Que el Gracias, Señor les pastor. bendiga, hermanos. Bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Muy amable, pastor, por su tiempo. Amén, hermano. Dios la bendiga. Bye bye. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermano. A ver,